a un viaje de 2000 años o de más de 2000 años en uno de los principales elementos de nuestra civilización. Si seguís hasta el final, podréis entender toda la evolución de los contratos desde el germen, que es la antigua Roma, hasta la actualidad. Yo os invito a que lleguéis hasta el final y si os gusta, me sigáis. Todo empezó en la antigua Roma. Bien, es verdad que la antigua Roma tiene más de 1000 años, empezó en el 753 a.C. y acabó en el 470 después de Cristo aproximadamente. Y en ese periodo obviamente pues hubo muchas variaciones, muchos cambios, muchos pensadores, cambios de régimen, porque hubo monarquía, república e imperio. Pero desde el principio Roma tuvo una intención civilizatoria muy importante. Y el derecho romano, muy especialmente, pasó y es una de las bases de Occidente. Yo diría que junto con, aunque esto sería largo de explicar, junto con el derecho canónico, el cristianismo y bueno, luego todo que tiene que ver con la revolución industrial y tal, pero el derecho romano es fundamental, especialmente en el derecho privado. Entonces, vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué? ¿Por qué esa importancia que tuvo Roma en sus inicios, ¿no? Y es el tema del vínculo, el vínculo jurídico, al principio de forma muy formalista, ¿no? Pero ese vínculos iuris estaba muy enlazado a la idea de ligar, de atar, que en un principio esa vinculación que podría exigirse ante un tribunal y darle por tanto fuerza, no era tanto un deber moral, sino era un elemento de, digamos, estaba incipiente el tema de la voluntad de las partes, ¿no? Y unido a un nexum, un elemento que vinculaba y que obligaba en una relación entre acreedor y deudor, ¿no? Y con una producción de una responsabilidad entre las partes. Siempre, obviamente, dentro de lo posible. Ya los propios romanos establecían que en un contrato no se podía pedir lo imposible, ¿no? como base. Entonces, en un principio, los contratos sí exigían formalidades solemnes, con gestos, palabras, con un ritual muy marcado por el mito, por la solemnidad, por la formalidad, y si tú no cumplías ese formalismo, pues era inválido. Pero luego, como suele pasar, la complejidad del sistema produce que eso pues, quede más o menos obsoleto y se recicla, ¿no? Y entonces luego la formalidad cambió y ya no era tan importante. Por ejemplo, en el caso de la stipulatio, que era un tipo de contrato romano, había que decir unas palabras clave muy importantes y si no las decías no valía. Luego hubo un cambio, ¿no? Los contratos en Roma eran súper sofisticados para la época y hasta el punto de que son la base de nuestro Código Civil moderno. Ahí podemos ver las distinciones, ¿no? Entre contratos que se hacen con la entrega, o los mutuos, los comodatos, los depósitos, contratos verbales, contratos no verbales, contratos literales, contratos consensuales, acciones ambulatorias, bueno, muchísimas posibilidades, ¿no? Que sutilizan la naturaleza de lo que las partes llegan a acordar, ¿no? Se identifica el hecho y se identifica un nexum que va a crear la fuerza jurídica. Claro, aquí no hay que olvidarse de lo que sería un principio clave, que es algo así como el alma del contrato en Roma, que era la bona fides, ¿no? Que tenía mucho que ver
con, con el comportamiento leal de las partes, ¿no? Junto al consentimiento. Es decir, no solamente basta con que las partes consientan, sino que se les supone una buena fe. Y ya veremos cómo esta buena fe, lo veremos al final del vídeo, cómo se va a hacer como una especie de viaje de círculo, y en la actualidad esa buena fe que se presupone es también una parte esencial en nuestro ordenamiento, ¿no? Hablar también, por supuesto, del tema de una figura del pretor como algo clave y decisivo, ¿no? Porque el pretor, mediante su edicto, podía crear nuevas acciones o excepciones para corregir injusticia o responder por situaciones no previstas por la propia ley, ¿no? Entonces, esto es esencial porque provoca que el derecho pueda evolucionar al ritmo de la sociedad. De alguna manera es el principio este de dame el hecho y te daré el derecho, ¿no? Tiene mucho que ver con esto. Entonces, en resumen, ¿qué podemos recabar hoy de valor de ese legado romano? Pues la obligación como vínculo jurídico personal, la buena fe objetiva como pauta de conducta y fuente de interpretación, y el consentimiento libre como núcleo del contrato. Todo esto crea una base civilizatoria, porque anterior a Roma la forma de obligar a las partes era a través simplemente de la violencia. Es decir, yo te he comprado unos sacos de trigo, si tú no me das lo que yo te he dado, lo que te he pedido, te mato directamente Entonces, en Roma, el hecho de que las partes se vinculen a través del contrato, un nexo, y que produzca una responsabilidad jurídica, eso es un salto cualitativo respecto a lo que había antes, muy importante. Vale, el Imperio Romano desaparece, pero el derecho romano no, ¿vale? Aparte de que el Imperio Romano de Oriente sigue en pie hasta la caída de Bizancio, pero en el siglo XI, Irnerio y sus discípulos emprenden la tarea de comentar el Corpus Juris Civiles de Justiniano, ¿vale? El derecho justinianeo también, que no es esto una clase de romano, pero sí crea elementos también muy importantes, ¿no? El derecho justinianeo, estamos hablando ya del Imperio de Oriente, y es muy importante también. Pero estamos en el siglo XI, ¿vale? Es decir, ya han pasado unos siglos desde Justiniano. Entonces, aquí, Irnerio y sus discípulos crean a través de la glosa, ¿no?, observaciones sobre ese derecho romano-justinianeo que recaba todo el derecho romano anterior. Entonces, en los siglos XIV y XV, todo esto crea como si fuera un barbecho, ¿no?, juristas de gran importancia que van a glosar, van a hacer que evolucione, ¿no?, toda la concepción del contrato. ¿Cómo? Pues dándole especialmente juristas como Bartolo de Sassoferrato y Baldo degli Ubaldi, dándole al contrato una función social, ¿vale? Aquí, digamos que el acuerdo debía interpretarse no solo por su letra, sino por la finalidad económica, ¿vale? Entonces, aquí los glosadores van a cambiar un poco lo que decían los canonistas. Luego, también muy importante, en el siglo XII, ¿no?, hay el derecho canónico que aplica la doctrina cristiana al ámbito civil. La influencia del derecho canónico aquí es muy importante, porque para el derecho canónico el contrato es un acto de conciencia. Es decir, para los canonistas la palabra dada obliga moralmente, y de ahí
bueno, el principio fide servanda est, la fe debe cumplirse, antecede al pacta sunt servanda, los pactos son para cumplirse, ¿vale? O sea, hay ese principio que muchas veces los abogados decimos en un estrado, ¿no? Delante del juez, pacta sunt servanda, pues viene de los moralistas del siglo XII, porque el contrato es un acto moral. Pasamos a los siglos XVI y XVII, donde en España, ¿no? Pues tuvo mucha importancia la Escuela de Salamanca, con figuras de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Molina, Juan de Lugo, que aquí se da una vuelta de tuerca y se reinterpreta el derecho romano desde una perspectiva teológica económica, ¿vale? Entonces, para toda esta escuela, digamos, el contrato no solamente es un pacto jurídico, sino que es un espacio moral y, digamos, con una cierta perspectiva teológico-económica. Es un espacio moral y de libertad, ¿no? Por eso, bueno, la escuela Juan de Mariana, aquí en España, es, digamos, precursora del anarcocapitalismo, y precede precisamente de estos principios, ¿no? De esta forma de entender la contratación. Bueno, aquí los diferentes autores de la Escuela de Salamanca tratan los temas bueno, cada uno se centra en un aspecto, ¿no? Pues, por ejemplo, de Soto estudia el riesgo contractual, la información, la desigualdad de partes. Juan de Lugo habla sobre la usura y la proporcionalidad del beneficio. Bueno, también es un tema para estudiar con profundidad, ¿no? Pero seguimos en nuestra evolución histórica. Ya estamos siglos XVI, XVII y pasamos ya a la Edad Moderna, en donde el contrato pasa a ser una expresión racional de la voluntad. Con el razonamiento y la ilustración, el pensamiento jurídico se secularizó y el contrato dejó de fundarse en la moral religiosa para apoyarse únicamente en la razón y la libertad individual. Os sonará los principios de la Revolución Francesa, ¿no? Que es un punto y aparte en la historia de la humanidad, y tiene mucho que ver, una importancia capital, el cómo se tratan los contratos, ¿no? Qué significa desde la Revolución el tema de los contratos. Claro, aquí nace una escuela de derecho natural racionalista que digamos, bueno, es evolución de la escuela natural, de derecho natural, pero con tintes racionalistas. Y aquí son fundamentales las figuras de Ugo Grozio, ¿no? Que el principio revolucionario es que el hombre es un ser racional y social y su promesa libremente emitida crea obligación por sí misma. Es decir, aquí el contrato pasa de ser una fuente de deber racional, ¿vale?, independientemente de la fe. Y esto es la base del principio de la autonomía de la voluntad. O sea, quien sea abogado lo sabe, nuestro artículo 1255 está ahí, es el principio de la autonomía de voluntad. Que es lógico porque nuestro Código Civil tiene mucha influencia del Código Napoleónico francés. Es decir, nuestro Código Civil, si bien es de finales del 19, pero tiene muchísima influencia del Código francés. Y en derecho de obligaciones especialmente, ¿no? Aunque luego ya veremos que también del alemán. Bien, bueno, podemos hablar de juristas franceses súper importantes, ¿no?, que especialmente buscan ese orden, esa claridad, esa justicia, que buscan una síntesis entre el racionalismo y el derecho romano, ¿no? Hablamos de Domat, de Potier, en diferentes tratados, ¿no?, que son realmente importantes. Se pasa entonces, hay un tránsito de esa moral a un intento de sistematización, ¿vale? Digamos que hay unas codificaciones que busca una institucionalización del contrato, ¿vale?, como fundamental de la razón.
Así lo dice el Código francés de 1804, ¿no? En sus discursos preliminares dice que dice el nuevo código debía ser claro, simple y razonable para todos los hombres en todas las épocas, ¿no? Porque prefigura que tiene que haber una estructura que va más allá digamos, de lo concreto, ¿no? Aunque en el Código Civil francés da muchísima importancia a esa autonomía de la voluntad. Vale. Para ser más precisos, en el artículo 1134 del Código Civil francés decía, perdón por mi francés, les conventions légalement informées tiennent lieu de loi à ceux qui les sont faites. Es decir, el contrato tiene fuerza de ley entre las partes. Con esta fórmula, ¿no?, se consagra ese principio, ese dogma de la autonomía de la voluntad entre individuos. Pero esto tiene una trampa, ¿no?, una parte oscura, y es la asimetría real entre contratantes. Claro, esto está pensado, por así decirlo, para que las dos partes, aunque tienen intereses contrapuestos, pero digamos, estén más o menos nivelados. ¿Pero qué ocurre? Pues que en la sociedad industrial del siglo XIX, pues obviamente no es entre iguales ese pacto, ¿no? Siempre hay una parte que es más poderosa que otra, ¿no? En este caso, bueno, no hace falta mencionar, ¿no?, todo lo que fue la revolución industrial, los abusos que hubo en las industrias, ¿no?, en las empresas. Entonces, bueno, ahí esa desigualdad entre partes nace también de esa concepción, ¿no?, de igualdad en la contratación. Entonces, por aquí, por un lado, mientras que Francia glorifica la libertad individual, ocurre una cosa algo distinta en Alemania, que es que Alemania hace un enorme esfuerzo por repensar la ciencia jurídica. Y el BGB, el Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, aprobado en 1896 y vigente desde el 1900, hubo un gran trabajo, ¿no?, por lo que se llama la escuela pandectista. Quien haya estudiado estos temas le sonará Savigny, Pinchot, Guérin, Puchta, que partían del derecho romano, pero con un enfoque científico y conceptual. ¿Vale? Querían construir un sistema jurídico perfecto donde cada norma tuviera su lugar dentro de la estructura lógica. Aquí el contrato era el núcleo del derecho de obligaciones y se estudiaba como una figura abstracta, no como un fenómeno social. ¿Vale? Este matiz es súper importante. Es decir, para el derecho francés, está muy involucrado, digamos, el pacto entre iguales, pero dentro de una concepción social, mientras que para los pandectistas hay una abstracción, ¿vale? Hay un principio de abstracción que separa la validez del contrato de la eficacia traslativa. Es decir, un contrato puede ser válido aunque el negocio de transmisión de propiedad sea nulo y viceversa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre a esto? Que esta técnica garantiza seguridad y precisión y el precio es cierta rigidez, pero hubo un principio corrector y aquí podemos volver, ¿no?, al tema de la buena fe de Roma, ¿no?, que bueno, se llama el principio Treu und Glauben, ¿no?, buena fe y lealtad. Entonces, aquí el BGB fue muy importante y tiene su, digamos, rescató de Roma eso, que en el siglo XX luego Emilio Betti, que es un grandísimo jurista italiano, experto en derecho romano, también hizo de bisagra, ¿no?, entre los pandectistas, que recuperan ese principio de buena fe, y la teoría moderna del negocio jurídico. Entonces, para Emilio Betti, italiano, el negocio jurídico y por extensión el contrato es una manifestación consciente de voluntad
destinada a producir efectos jurídicos, pero no basta la intención subjetiva, a diferencia del francés. Dice, aquí el negocio debe integrarse en el sistema objetivo del derecho, es decir, en el ordenamiento jurídico. Por eso, el sentido de un contrato no se agota en lo que las partes quisieron, sino en lo que su declaración significa dentro del orden jurídico. ¿Vale? Esta idea rompe completamente con el psicologismo del siglo XIX, que veía el contrato como pura voluntad interna. ¿Vale? Entonces hay un punto y aparte. Emilio Betti formula o crea un principio esencial, que es el favor negoti, que es que cuando un contrato puede interpretarse de forma que conserve su validez, debe preferirse esa lectura sobre la que lo anule. Porque aquí Emilio Betti entiende que la misión tiene un derecho, que no es la de destruir los actos jurídicos, sino la de preservar su eficacia racional y social. ¿Vale? Entonces, aquí hablamos ya de que la complejidad, ¿no? De que no solamente basta con firmar y ya está, sino que un contrato, interpretar un contrato es bastante complejo, porque tienes que adecuarlo al ordenamiento jurídico, porque cumple una funcionalidad social. Entonces, aquí, a mitad del 20, se colocó Emilio Betti en el centro del debate filosófico, ¿no? Porque hay un conflicto entre sabios, vamos a decirlo así, especialmente otros hermeneutas, ¿no? Como Gadamer y tal. Entonces, hay unos que tienen una visión interpretativa del contrato, interpretativa creadora como Gadamer, ¿no? Mientras que Betti sostiene una visión jurídico objetivante. Es decir, el texto tiene un sentido propio y la tarea del intérprete es reconstruirlo con fidelidad al sistema, no reinventarlo. Esto es clave. Es decir, el intérprete tiene de alguna forma que adaptarse a lo que hay en el a lo que permite el sistema, el ordenamiento jurídico. De alguna forma es un límite, claro. Su influencia también llegó a España con grandes juristas que seguro muchos habéis estudiado, con manuales como Díez Picazo, Puig-Frontot o Morales Moreno, que interpreta esta forma interpretativa, ¿no? El Código Civil Español, con sus deficiencias y sus fortalezas, ¿no? Pero es una síntesis y creo que bastante bien hecha, ¿no? en este sentido, en este contexto, porque une, digamos, esa herencia pandectista que de clara sistematicidad germánica, que recupera ese derecho romano, ¿no? Se puede ver en el caso de los contratos, los artículos del 1254 al 1314, ¿no? Recupera, por supuesto, el principio de buena fe, artículo 1258 del Código Civil, y es una de las herramientas fundamentales del derecho europeo contemporáneo, que ya lo dijeron los romanos, ¿no? O sea que contemporáneo poco en este sentido. Claro, estamos ya en el siglo XX y todos sabemos lo que supuso el siglo XX en cuanto a fases, ¿no? de esa estructura social, ¿no? Política social. Entonces, el siglo XX sí que rompe con el mito del contrato entre iguales, porque se genera una cosa que se llaman contratos de adhesión. Todo el mundo firma casi a diario un contrato de adhesión, ¿no? Cuando tú vas a comprar un móvil, cuando te suscribes a una aplicación en internet, cualquier cosa, es un contrato de adhesión, tú no puedes modificar absolutamente nada. Entonces ahí está clarísimo. Entonces, toda la estructura económica pasa a estar relacionada por contratos de adhesión. Y aquí juristas tan importantes como Friedrich Kessler, ¿no? Denuncia, ¿no? este contrato moderno porque es una ley impuesta sobre la otra parte.
Entonces, aquí el ordenamiento político crea una nueva perspectiva ante ese fenómeno del contrato de adhesión, ¿no? Que es básicamente la búsqueda de la claridad en las cláusulas, ¿no? Y que no haya cláusulas abusivas por parte del contrato de adhesión. Bueno, aquí clarísimo toda la legislación europea y de derecho al consumo, ¿no? Todas las directivas de cláusulas abusivas, de derecho al consumidor, todo esto, digamos, supone un paso más en la interpretación jurídica, ¿no? Y, bueno, en nuestro ordenamiento jurídico fue clave esa sentencia de 9 de mayo del 2013 sobre cláusula suelo y la cláusula de 2020, ¿no? Sobre los créditos revolving. ¿Por qué? Porque marca un punto de aparte en la interpretación jurídica que se tiene, la jurisprudencia, sobre los contratos, ¿no? El contrato, aunque esté libremente firmado, puede ser ineficaz si vulnera la buena fe y la transparencia. De esta manera, aquí el derecho español ha cerrado el círculo que habíamos dicho al principio, que inició en Roma con la buena fe y vuelve a ser un criterio supremo de justicia contractual, ¿vale? Y este principio de buena fe es, de alguna forma, la piedra angular, ¿no?, de todos los principios de derecho contractual europeo, ¿no? The Draft Common Frame of Reference, ¿no? Que busca armonizar todos los marcos jurídicos, ¿no?, con este principio clave. Y para terminar, hacer una breve referencia, aunque esto lo trataré dentro de 2 o 3 vídeos, a los smart contracts. Y es que, bueno, en toda esta evolución, ¿no?, estamos a punto de entrar en una nueva fase con el tema de los smart contracts, que es un algoritmo que ejecuta automáticamente las prestaciones pactadas sin necesidad de juez ni intérprete a través de la blockchain. Entonces, claro, en este nuevo marco, ¿qué significa obligarse? ¿Puede la tecnología sustituir la buena fe, la causa o el consentimiento? Este es un tema que abordaremos, como ya he dicho, próximamente. Y bueno, claro, no quiero adelantar, pero ya sabemos, incluso en la blockchain, la buena fe y la racionalidad jurídica siguen siendo indispensables, ¿no? Porque el derecho, al fin y al cabo, no es una máquina, es una conversación milenaria sobre lo justo, independientemente de la tecnología. Gracias y gracias por suscribiros.